bien, pues muy buenas tardes. A nombre de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que hoy por hoy es absolutamente oportuna, importante en los momentos que estamos viviendo y que es el granito de arena que como psicólogos podemos ofrecer a la emergencia nacional. Esta videoconferencia está encabezada por personajes muy importantes que han estado trabajando desde hace muchísimos años en atención a desastres. En este caso, la conferencia lleva por título Atención psicológica a víctimas de desastres hidrometeorológicos, es decir, lo que estamos viviendo en este momento. Me voy a permitir presentar a las personas que están en el presidium para ofrecer esta conferencia. Está la doctora Mariana Lara, a quien agradecemos enormemente su presencia. Ella, entre otras muchas de sus especialidades, atiende la cuestión relacionada con adicciones. Está con nosotros el licenciado Rodrigo Armil García, quien se ha convertido, a pesar de su juventud, en un experto en cuestiones de logística y protección civil. Está con nosotros la maestra Angelina Romero Herrera, quien también, a pesar de su juventud, es toda una persona experta en el manejo de estrés postraumático, especialmente en situaciones de desastre. Y bueno, está el líder de todos ellos, de todos nosotros en este aspecto, que es el maestro Jorge Álvarez Martínez, quien es el jefe del programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. A iniciativa de ellos estamos llevando esta conferencia, que esperemos que no sea la única, sino que sea nada más la primera, en una serie de conferencias que podamos ofrecer a todo el país, a todas las universidades y a todas las instituciones interesadas para atender en lo posible esta emergencia. En este momento estamos conectados con sedes en 5 estados, en sedes remotas. Estamos conectados con el estado de Puebla, con Chetumal, en Quintana Roo, con Oaxaca, Baja California y Acapulco, en el estado de Guerrero. En el momento son las sedes que sé que estamos conectadas, probablemente se estarán conectando en el transcurso de la conferencia, y también esta conferencia será grabada. Ya nos la han pedido de varias sedes porque tienen dificultades para haberse reunido hoy con tanta premura, pero tienen interés en que esta videoconferencia se retransmita y que esté en las páginas de las diferentes universidades. Entonces, de verdad que agradecemos muchísimo la presencia de los expertos y de todos ustedes que están aquí. Esperemos que esto sea en beneficio, que podamos poner nuestro granito de arena como psicólogos. Le doy la palabra al doctor Jorge Álvarez. Gracias y muy buenas tardes. La idea de esto es que, bueno, como les comentó la maestra Margarita, tenemos aparte en las butacas, en los asientos que tenemos aquí, expertos en diversas áreas que, bueno, ya porque la mesa es un poco pequeña, no los podemos presentar a todos. Se encuentra con nosotros el maestro Esaín Pineda, que está aquí a mi izquierda, y él es experto en toda la cuestión de retroalimentación biológica, psicofisiología y manejo de estrés traumático. Está con nosotros también Carla, ¿sí? Carla Ocon, y ella es experta en el manejo del trastorno de estrés postraumático, pero con niños. Y entonces también es muy importante su participación en este evento. Ella viene representando a la maestra Roxana Pastor, pero ya me comentaron, Carla, que tú eres una experta en toda esta situación. Quisiéramos, por favor, en todas las sedes, sé que en particular la sede de Acapulco, que está llegando gente a esta sede de Acapulco, sé que van en camino algunos, hubo en otra sede que nos íbamos a conectar problemas de tipo técnico, entonces les pedimos que a nuestros compañeros que están ahorita en trayecto, que me comentan vía correo electrónico y vía redes sociales, que están por llegar ahí. Y pues abrimos sobre todo con ustedes, con los de Acapulco, que sé que son los que han estado trabajando en los albergues, que han estado trabajando en las comunidades afectadas, que han hecho toda una serie de enlaces, de acopio, pues de todas estas situaciones que en particular sus maestros de la Universidad Americana les han ido dando, los hemos ido formando también en
distintos escenarios, en congresos, en varios lados, y una cosa es la teoría y otra cosa es cuando uno enfrenta realmente un desastre de esta magnitud. Entonces seguramente conforme ustedes iban haciendo lo que estaban haciendo, iban surgiendo dudas. Una de ellas que yo me acuerdo que fue muy recurrente es, pusimos en una plataforma una escala de manejo de estrés postraumático, de identificación de síntomas, y la pregunta recurrente era la siguiente: bueno, está muy bien la escala, ¿cómo la manejamos? ¿Cómo la calificamos? ¿Qué hacemos con ella? Y me voy a permitir darle la palabra a Angelina, la maestra Angelina Romero, que ella es quien la ha estado aplicando frecuentemente. Esta escala le hizo el maestro Pablo Valderrama, el doctor Benjamín Domínguez. Ella en su momento hizo todo el tratamiento estadístico para que esta quedara adaptada a población mexicana, y te cedo la palabra, Angelina, para no estar con tantos preámbulos. Buenas tardes a todas y a todos. Les voy a platicar rápidamente de qué se trata esta escala de estrés postraumático. Son 12 reactivos, en donde el objetivo principal no es calificar qué tan dañada, podría decirse de alguna manera, está la persona o no. Con el simple hecho de que muestre alguna sintomatología en alguno de los reactivos de esa escala, ya es digno de atenderse, ¿sí? Les he estado repitiendo de manera reiterada a las personas a las que les he estado dando seguimiento a través de línea, que esta no es una escala para que se les dé a las personas y las califique, y que las personas las califiquen, sino que es una escala que se tenga que utilizar como un medio de entrevista y de acercamiento hacia las personas. Es decir, a veces cuesta trabajo que las personas en una situación de crisis puedan identificar de manera adecuada cuál es la sintomatología que presentan. A veces las emociones son tantas que lo único que nos pueden decir es me siento mal, y es muy importante ayudarle a las personas a reconocer a qué se debe ese malestar como tal. Entonces, en esta escala lo que van a encontrar son alguna sintomatología que las personas suelen presentar después de un evento traumático, como por ejemplo dolor de cabeza, pesadillas ante el acontecimiento estresante, sobresalto ante cualquier ruido, y por ejemplo en niños, pues regresiones a etapas previas del desarrollo. Entonces uno de los objetivos que tiene esa escala es finalmente que nosotros como personas que vamos a brindar este apoyo nos acerquemos a las personas y les preguntemos de manera directa: ¿le duele la cabeza? ¿Qué tanto? ¿Nada? ¿Poquito o mucho? ¿Se le ha ido el apetito? ¿En qué grado? ¿Nada? ¿Poquito o mucho? ¿Tiene dificultades para concentrarse? ¿Nada? ¿Poquito o mucho? ¿No? Pero vuelvo a reiterar, el objetivo principal de esto es ayudarle a las personas a que le pongan nombre a eso que les está ocurriendo. Y entonces a veces las personas no se habían dado cuenta que verdaderamente les estaba doliendo la cabeza y dicen me siento mal, pero no tenían el nombre adecuado, y cuando nosotros nos acercamos y les decimos ¿le duele la cabeza?, a veces hacen una pausa y dicen ah, sí, no me duele todo el cuerpo, lo que me duele es la cabeza. Y entonces de esta manera nosotros le ayudamos a las personas a ponerle ese nombre que a lo mejor le hacía falta. Y entonces lo que también nos ha ocurrido es que nos dicen las personas, o sea, nada más me pasa esto, yo pensé que me pasaba aún más, ¿no? Y con eso también les damos como cierto alivio a las personas. Otro de los aspectos que tiene también esta escala es que nos sirve para ahondar en otros aspectos, es decir, no nos quedamos únicamente con la sintomatología, sino que cuando les preguntamos si ha tenido sueños sobre el acontecimiento, por ejemplo en este caso hay que contextualizarlo porque ahí está abierto, pero en este caso pues haciendo referencia justamente pues al evento de inundación. Entonces las personas cuando les preguntamos eso, las personas empiezan a decir, ah sí, porque entonces yo me encontraba en tal lugar, y eso también ayuda para que pueda haber lo que nosotros le llamamos técnicamente desahogo emocional. Entonces otro de los objetivos que tiene la aplicación de esta escala es ayudarle a las personas a este desahogo emocional, y además que sepan que no están solos, que están acompañados, porque en este momento lo que necesita la gente es
sentirse acompañada, no sentirse solo. Entonces los primeros auxilios psicológicos también son eso, es este proceso de acompañamiento por parte de otra persona que de alguna manera se están identificando, porque aunque las psicólogas y psicólogos que están allá pues se están acercando a los albergues, pues también vivieron el acontecimiento, no hay que dejarlo de lado. Muy bien, una de las cuestiones que también se nos ha preguntado reiteradamente vía telefónica, vía las redes sociales, son cuestiones muy puntuales. Sabemos que hay psicólogos del Ejército y de la Marina ya dando atención psicológica en los albergues. Ellos son los que empezaron a preguntar sobre esto que tú nos puntualizabas claramente, y una de las cosas que habría, si alguno de ellos está en su computadora, en su tableta o en algún medio electrónico, o si después lo ven, lo importante de esta escala no es que se la demos a la gente, que junto con la gente nosotros la apliquemos, y partimos de un principio fundamental. Lo que es la intervención psicológica empieza desde el momento que yo le estoy recitando algunos síntomas y que la gente identifica, se percata, le cae el 20 de que algo le está sucediendo y que no había focalizado justamente en donde se encontraba. Y esto es fundamental porque si no es un papel más que las gentes tienen en el albergue y que no les sirve para mucho. El chiste es que se sientan, como bien dijo Angelina, acompañados, que alguien les ayude a identificar este tipo de situaciones, y después vamos a pasar a técnicas muy focalizadas, muy precisas, para que la gente sepa qué es lo que le está pasando y cómo puede trabajar, manejar, afrontar lo mejor posible esta situación. La otra pregunta reiterada que se nos ha hecho por muy diferentes medios, ya sea por Facebook, por Twitter, por en fin, todos estos medios. Bueno, está volviendo a llover en Acapulco, está volviendo a llover en Oaxaca, está volviendo a llover en toda la República. ¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos a salvo? ¿Qué tipo de cosas tenemos que hacer? Y bueno, yo le quiero preguntar a Rodrigo Arundil, que está encargado de todo esto, que entre otras muchas cosas estuvo encargado del macrosimulacro que se hizo el 19 de septiembre, ¿qué nos puede orientar, qué nos puede decir? Y desde lo psicológico, Rodrigo, ¿qué podemos hacer? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Tienes mucha razón en esta parte de ponernos a salvo. Creo que parece que ponernos a salvo es salir corriendo, que es una de las primeras cosas que hacemos, y vale la pena primero tomar la calma. Es muy difícil a veces decir tomar calma, y sabemos que 1 o 2 minutos tomar calma va a hacer la diferencia entre olvidar a la abuelita, al hijo, al perro, puede ser, ¿no? Cosas tan simples como esas. Y evidentemente algo que se recomienda no solo desde la protección civil, sino desde otros ámbitos que hemos venido trabajando, es el plan familiar de protección civil. Algo que parece que es un protocolo, pero no, en verdad. De hecho, puedes entrar a la página de Gobernación, Protección Civil, o a la misma de Protección Civil del DF, y ya hay formularios muy hechos como para decir qué es lo que debemos de tener, ¿no? Siempre pensamos, aquí en la ciudad no lo visualizamos tanto, pero en otros lados sí, y los papeles fundamentales, ¿no? En verdad, lo estuvimos viviendo en Tabasco, donde las personas no tienen identificación, y eso es una fuente de estrés verdaderamente, ¿no? Que no les pueden dar dinero porque no tienen identificación, porque no tienen los documentos de su casa, y en verdad vale la pena que estos documentos estén resguardados, y no solamente en estos lugares, sino que también nosotros, ¿no? Lo que ya se ha dicho muchas veces, la radio, tenemos una radio con pilas, siempre con las pilas afuera, el agua fundamental, sabemos ahorita que el agua ya, al principio decían no hay que pedir agua, y ahorita sí, que siempre sí, y hay que pedir agua porque ya no hay agua, ¿no? Hay varias técnicas que vale mucho la pena que después se comiencen a ver, como la recuperación de agua de lluvia en algún momento, y ahorita que tenemos lluvia hay que aprovechar, hay que hacer filtros, hay que hacer una serie de cosas muy caseras, porque no se tienen en algunas comunidades. Algo también muy importante es visualizar que nuestras casas estén resguardadas, eso es fundamental. Otra de las cosas que cuando uno sale corriendo, literalmente uno no cierra. Entonces, ¿qué se genera? Un poquito lo que pasó en Acapulco, ciertas rapiñas, y esto también vuelve a generar conflictos. En algunos otros lugares como Guerrero, la Sierra, ya existe peleas, y cuando se llegan con víveres, lo primero que hay, pues hay que ir por los víveres porque yo no tengo. Entonces, tenemos un conflicto muy fuerte en esta parte, sí logística, que en verdad si no la atendemos podemos generar mucho estrés y principalmente violencia.
vale la expresión, porque la violencia ya en ciertos lugares está incrementando. ¿Qué más? Insisto, quiero regresar un poco con el plan familiar. Nuestro plan familiar contempla a veces hasta cosas de muerte, que sabemos que en este tipo de lugares lo primero que queremos decir no, que no haya muerte. Sin embargo, debemos ir pensando, porque esto nos va a llevar a pensar qué va a pasar cuando sí exista, ¿no? Por otro lado, también a resguardar a nuestros familiares. ¿Y cómo es resguardar a nuestros familiares? Que es bien importante tener contacto vía telefónica. Luego, cuando estamos principalmente entre grupos muy grandes, decimos, háblale a Pedro, y Pedro no sabemos, sí, ¿dónde está su teléfono? Entonces, es algo que nos genera, la parte logística puede generar mucho estrés, ¿no? No solamente entre la familia, sino entre los que están trabajando. Vale la pena mencionar que no podemos ayudar, es un poco el principio que tenemos en la brigada, no podemos ayudar si nosotros no estamos bien. Entonces, antes de pensar y salir con las personas, debemos de pensar como brigada, o como grupo, o como institución, para que primero estemos y sepamos todos los teléfonos, todas las medidas que debemos de tomar en caso de que pase algo, y esto que se mantenga permanentemente. Esto es tener censos diarios. Es algo que al menos lo hacemos en Tabasco como un símil de esta situación que estamos viviendo. Censo en la mañana de la brigada, censo en la tarde, y algo fundamental que espero lo toque más Jorge, visualizar a nuestros brigadistas, visualizar a los que atienden. Esto es fundamental. Si ustedes se percatan de que tienen solo que ayudar, no están ayudando, ¿no? Entonces, atender al que atiende es fundamental. Hay un desgaste excesivo en una situación de emergencia, porque todos nos desbordamos. Estamos viviendo ahorita en el centro de acopio, tenemos 300, 400 personas en un momento, pero tantas personas generan un caos, y un caos genera mucha, a veces hasta violencia entre grupos de para quién es la despensa, y esto no va a ayudar mucho, ¿no? La parte logística es fundamental. Entonces, atender a quien atiende es fundamental, de tal forma que cuando se termine cada jornada hay que hacer técnicas, porque luego puede comentar mucho más, podemos hacer algo al final, técnicas no solo de briefing, sino otras de descarga situacional, para que las brigadas puedan, por un lado, descargar, y por otro lado, descansar, ¿sí? A veces cuando estamos con esta parte del héroe, del que quiere ayudar, no ayuda. Después de ciertas horas, en verdad, ya estamos fritos. Entonces, hacer relevos es fundamental. Esto es algo que, si no lo pensamos, cualquier grupo, por muy bueno que sea, se nos va a tronar. Entonces, vale la pena. Parece que no tiene que ver con lo psicológico, sin embargo, como decía Jorge, sí tiene que ver, porque esto habla del desempeño que tenemos frente a las personas, ¿no? Por ejemplo, Tabasco teníamos roles de 4 horas con una de descanso para pasar por los albergues con esta serie de preguntas, con este test que teníamos, y en verdad pasar abajo en los albergues con el calor que hace Tabasco es impresionante. Y 4 horas, pues 4 horas es poco, no es poco. En verdad, nosotros que no estamos acostumbrados, o las personas que no están acostumbradas al lugar, deben de visualizar primero que es muy pesado, muy cansado, y tienen que llevar agua propia, porque va a llegar en el lugar donde no existe, y tienen que llevar a veces un dulce. Parece de broma lo que estoy diciendo, ¿no? O cosas tan pequeñas como pasitas para no cargar tanto, y cosas que nos han enseñado, como la parte de la sobrevivencia, que va a ayudar a la logística, y la logística va a ayudar para que se pueda atender mejor. Entonces, básicamente, el programa familiar, antes de salir, no solamente de los damnificados, sino los que están atendiendo, y por otro lado, la parte de desahogo entre las brigadas, ¿no? O sea, ¿quién atiende al que atiende? De tal forma que ustedes se tienen que atender entre sí, para que después se pida apoyo a quien atiende al final, ¿no? O sea, una cadena por lo menos en 3 niveles de cuidado, ¿no? De autocuidado entre las brigadas. Básicamente ahorita con esto, para que después avancemos, que sean algunas otras técnicas. Sí, una cosa importante, los que están en este salón, en la Facultad de Psicología de la UNAM, los que se encuentran en las sedes, pues les pedimos que si tienen preguntas ya específicas, nos pidan la palabra, participen, nos arrebaten la palabra. Y entre otras cosas, le quiero dar la bienvenida a Ofelia Reyes, a la maestra Ofelia Reyes, que es la encargada del programa Sexualidad Humana, porque parece que no, pero hay muchas preguntas sobre sexualidad, sobre todo en los albergues. Le doy también la bienvenida, sé que ya llegó, ya me mandó un mensaje por correo, a Carolina, en la Universidad Americana, egresada de esta universidad, y que es la que está coordinando en Acapulco las brigadas.
Y entonces, para empezar, sé que tiene una labor ardua, nos estamos comunicando a veces hasta en la madrugada, entre coyotito y sueño, y nos seguimos comunicando, porque tiene una labor de coordinar a todos los psicólogos que ahorita han estado participando en Acapulco. Se dice fácil, pero sé que es una labor titánica. Carolina, te queremos agradecer este esfuerzo que estás haciendo, y participen, pregúntenos, o extiendan sus dudas, o denos sus experiencias, sus vivencias, cómo le están haciendo en los albergues, qué cosas se han encontrado ustedes que no han podido avanzar en la atención de las personas, en fin, todo lo que ustedes consideren. De las otras sedes, por favor, en Baja California sabemos que hubo también una situación de tipo climatológico que parece que no llegó a mayores, corríjanme los de Baja California, pero estuvo a punto de, parece que no pasó ahí, se fue para Sinaloa o algún otro estado. En Oaxaca sabemos que tenemos una gran serie de problemas en la costa y en otros lugares. Y las otras sedes, que la de Puebla también, sabemos que han tenido situaciones muy difíciles, que hay lugares donde pueblos que están inundados, todo este tipo de cosas. Y por favor les pedimos, participen, pregunten, y si se van a organizar, creo que les podemos dar algunos tips de cómo hacerlo. Me gustaría, por ejemplo, ahorita, siguiendo un poco esta cuestión, el maestro Sael, que está aquí a mi izquierda, que nos expliques, Sael, desde el punto de vista de qué es lo que le está pasando a la gente. Tú eres experto en cuestiones de sueño, tu investigación va por ahí. La gente reiteradamente dice, duermo muy mal, o no duermo, o no descanso. ¿Qué nos puedes decir, Sael, respecto a eso? Bueno, con respecto a... buenas tardes a todos. Con respecto a este aspecto... ¿Quieres pasar para acá, por favor? Es pues una situación fundamental, ¿no? Para allá, que veamos. Sí, gracias. Y primordial en ese sentido. Pareciera que son de las cosas como importantes o biológicamente trascendentales, y en este tipo de circunstancias que se ven inmediatamente alteradas, ¿no? Platicaban hace un momento acerca de esta característica del estrés postraumático, en donde las personas constantemente están recordando o trayendo a la memoria o a la mente todo este tipo de circunstancias que han vivido. Entonces, el sueño es una de las funciones biológicas que inmediatamente se ven alteradas con respecto a vivir este tipo de situaciones, o de estar viviendo este tipo de desastres. La mayoría de las personas en este sentido, pues propiamente van a acusar primero insomnio, que es uno de los primeros trastornos, y posteriormente algunas situaciones de trastornos o parasomnias, entre ellas principalmente la interrupción o las pesadillas o los recuerdos propiamente que nos recuerdan a nosotros mucho lo que son los flashbacks del estrés postraumático, pero que en este sentido van a estar interfiriendo con la continuidad del sueño y propiamente van a evitar la restauración. ¿Cómo se complementa con lo que han estado platicando hasta el momento los expertos? Pues de la siguiente manera. Es importantísimo entender que si vamos a brindar apoyo primero para quienes están atendiendo, el descanso es fundamental, pero decía, por ejemplo, la maestra Angelina nos platicaba, nos compartía, en este sentido, ¿cómo podemos brindar apoyo, cómo podemos brindar contención si no nos hemos dado cuenta que parte de los psicólogos que estamos atendiendo, que en este caso estamos frente a la población y apoyando a la población, vivimos el mismo problema, ¿no? Es decir, somos parte de la población afectada y en este momento, tal vez por la cuestión estresante, estoy al frente y me siento con la responsabilidad o corresponsabilidad de estar atendiendo a esa población. Pero ¿qué está pasando en este sentido conmigo? ¿Qué tan bien o qué tan mal estoy durmiendo y cuánto funciona, cuánto sirve esto para mi restauración? Y en un segundo momento, evaluar, por ejemplo, las características del sueño para la población afectada va a ser fundamental para entender o para correlacionarlo con el tipo de afectaciones en salud que podemos tener. Recordemos que una correlación o una relación directa
que hay con el sueño es directamente con la salud, ¿no? El sistema inmune se va a ver vulnerado en este sentido, y probablemente la cantidad de enfermedades infecciosas que pudiésemos tener, si esto no lo sondeamos tanto en el grupo de apoyo como en la población en general, pues va a venir en ascenso, y esto va a ser un problema concomitante, un problema que va a agudizar el problema que por sí ya tenemos. Y en general existen algunos cuestionarios con respecto del sueño. El Pittsburgh es el más conocido a nivel mundial, y nosotros tenemos propiamente también ya en la población de Acapulco, en la Universidad de Acapulco, algunas bases de datos y algunos cuestionarios que se pueden utilizar para hacer un sondeo con respecto de cómo es que está durmiendo la población y cuáles son las áreas que están afectadas en este sentido, para saber cómo trabajarlo, es decir, para personalizar un poquito más este tipo de estrategias que llevamos con respecto de la intervención en crisis y de la modulación del estrés, y para saber hacia dónde enfocar ese tipo de tratamientos. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. A ver si nos alcanza el tiempo, porque son demasiadas cosas que tenemos que ver ahorita sin que ustedes todavía hayan participado. Ahora sí que estamos yéndonos por partes. Una situación fundamental son los niños. ¿Cómo lo están viviendo los niños? ¿Qué está pasando con los niños? Sabemos, y esto corríjanme, sobre todo Acapulco, sabemos que ya hay en los albergues niños huérfanos que no le están pasando bien. Me han comentado por diversos medios que está pasando esto. Yo le quisiera preguntar a Carla, por favor, ahora sí hacemos el cambio. Yo le quisiera preguntar a Carla, ¿cómo es que podemos nosotros ayudar a los niños? ¿Qué tipo de cosas hay que priorizar en la atención a los niños? Nosotros estamos haciendo lo tradicional, estamos utilizando crayolas, pinturas, plastilina, papel, desde el reciclado hasta el normal. Estamos tratando de que los niños nos hagan, nos compartan desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista de cómo lo relatan ellos, cómo están viviendo la situación. Esto, bueno, ya es muy común, ya se sabe que esto hay que hacer. Pero, ¿qué nos recomendarías, Carla, por favor? Bueno, antes que nada yo creo que primero el adulto, ya sea los brigadistas, los psicólogos que están apoyando, es importante que sepan cómo ellos deben de entender que los niños y las niñas lo entienden de una manera muy diferente a los adultos y lo procesan de una manera bien diferente. Entonces, ese evento que para el papá o la mamá lo vivió en la situación de crisis, y después de la situación, de todas las afectaciones que tuvo, son lo que le está pasando a los adultos. Pero los niños están viviéndolo de otra manera, ¿no? Están viviendo primero la incomprensión de qué pasó, ¿no? Entonces yo creo que el adulto, tanto los brigadistas, psicólogos y demás personas, deben apoyar primero a las familias, a los adultos, papás y mamás, a que puedan entender esta parte, ¿no? Que los niños y las niñas no están entendiendo qué pasó, no están entendiendo ni siquiera qué está pasando ahorita. Entonces, sí es bien importante lo que estás diciendo, Jorge. Primero, o sea, sí, es tratar de explicarles, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Con pequeñas palabras, con pequeñas explicaciones que a su corta edad puedan comprender. Eso es muy importante para que ellos sepan qué pasó, qué está pasando, y también apoyarlos en esta expresión con estos dibujos que ellos pueden hacer, expresar sus sentimientos a través de dibujos o a través de pequeñas pláticas o charlas. Es bien importante. Los cuentos nos pueden ayudar, los dibujos nos pueden ayudar, y tener en mente que necesitamos que ellos expresen lo que están sintiendo, porque además, si a un adulto le cuesta trabajo decir esto que decía Angelina, que yo le voy a ayudar con este cuestionario, pues los niños ni con el cuestionario, ¿verdad? Ellos necesitan poder identificar qué están sintiendo, ¿no? Ah, así es la tristeza, ah, entonces me siento triste, ¿no? Ah, así es el enojo, pues me siento enojado porque ya no tengo mis juguetes, ya no tengo mi casa, o esta parte donde ya no tengo mi papá o mi mamá. Entonces creo que es importantísimo que primero podamos apoyar a los adultos a entender que los niños y las niñas lo están procesando de una manera diferente, y darles herramientas de expresión, los dibujos, los cuentos, etc.
Y creo que otra parte bien importante es poder darles esa contención, ¿no? Entender sus sentimientos y saber que necesitan un apapacho, ¿no? Necesitan sentirse seguros, porque esa es la parte más fuerte. Ellos no se sienten seguros, perdieron ese entorno que tenían, y en los niños el medio donde vivían, la casa, la sillita que tenían, las cosas que hacían, pues es lo que les va dando esa estabilidad, ¿no? Es su familia, su hogar, etc. Entonces, con pequeñas cosas, hacerles saber a los papás, a las mamás, que puedan decirle las cosas que les decían antes del evento, porque ellos se sienten inseguros incluso de lo que tienen ahorita en este momento, ¿no? Si mi mamá se va o se separa, ¿no? Y si ya no la veo, y si mi papá tiene que salir, ¿no?, del albergue y hago una pataleta, lloro, además de lo que comentaba Felina, de todas estas conductas de regresión que son totalmente normales y esperadas, ¿no? Pataletas, berrinches, que se hagan pipí, etcétera, etcétera. Son conductas esperadas ante la crisis que vivieron y ante también la pérdida, que eso es algo bien importante que deben trabajar. Me parece que debemos apoyarles con formas de expresión, la que quieran, contando, dibujando, escribiendo, la que sea, ¿no? Y por el otro lado, darles una contención, ¿no?, emocional, poderles acercar incluso juguetes, cosas con las que puedan ellos empezarse a vincular. Quizás algunos niños estén juntos, a lo mejor poder ver personas que se encarguen de ser la persona cotidiana, la que esté de manera constante con ellos en un grupo, ¿sí? Porque si ellos empiezan a sentir que mamá se va, que papá se va, que todos se van, pues vuelve a sentir estas mismas cosas, ¿no? Se van angustia, ansiedad, si no regresa. Entonces sí debemos como poder poner personas que puedan de manera constante, continua, estar trabajando con ellos, que sientan seguridad en alguien o seguridad en su mamá, y que ella sepa, obviamente la mamá y el papá están viviendo su propia pérdida, su propia situación, su propia crisis. Entonces también hacerles ver que necesitan darle un tiempo, por muy pequeño que sea, a ese niño, a esa niña, a ese hijo, a ese hijo, aunque sea 10 minutos, 20, lo que sea, que ellos sepan que necesitan acercarse a su hijo, a su hija, compartir incluso la situación. Eso también ayuda, compartir mi tristeza y la tuya, ¿no? Eso le puede dar palabras o entendimiento a ese niño de lo que está viviendo, ¿no? O sea, yo también me siento triste, por esto, tú cómo te sientes, y entonces empezarles a ayudar con lo que yo le digo a que puedan decir lo que ellos dicen. Creo que básicamente, digo, yo te llamo un poco más de cosas, pero sé que eso es lo más básico, y con las condiciones que están, pues a veces ni siquiera tenemos como las cosas que quisiéramos acercarles, pero creo que eso sería como lo más importante. No sé si... Lo básico. Yo haría les preguntaría a Felina y a Carla, ¿qué entendemos por contención? Porque es una palabra que queda como que en el vacío y todo el mundo puede entender cualquier cosa. Sé que son cosas muy puntuales que nuestros psicólogos, nuestras educadoras, los profesores, los papás tienen que saber a qué nos referimos cuando hablamos de contención. ¿Qué es eso? Bueno, yo principalmente a lo que me refiero, y creo que esa sería la palabra que ahorita se requiere, es darle seguridad. ¿Cómo? Hacerle sentir seguro. La principal, bueno, hablando de los niños y niñas que sí tienen a su papá y a su mamá, ¿no?, hacerle sentir seguro de que aquí estoy, no estoy contigo, no me vas a perder, voy a hacer esto. Para eso necesitan que les expliquemos qué es lo que sucede, darle seguridad. Algunas cosas que ayudan es retomar la rutina que ellos tenían. Obviamente que son cosas como que traten de recordar qué hacían para dormirlos, por ejemplo. Pues yo lo abrazaba, lo acostaba, lo arrullaba, o yo le contaba un cuento, yo le decía así, yo le daba una tacita de té caliente, cosas que le ayuden a volver a tener esos pequeños puntos, ¿no?, que antes habían, y que pueden irle ayudando a sentirse seguro. Y otra cosa que es también muy importante, nos ha pasado, y no ahorita, sino ya en muchos lados, en donde
Lo que no entendemos es que no necesariamente se nos tuvo que haber muerto un ser querido para pasar por un duelo, ¿no? Pasamos duelos porque perdemos cosas significativas para nosotros, tanto los adultos como los niños, y que muchas veces los niños dejaron a su juguete preferido en la casa, ¿no? En su casa, y que resulta que el juguete ya no está. Entonces a veces los adultos decimos, ay, está llorando por un juguete, ¿no? No es para tanto, pero para el niño sí es para tanto. Entonces esta parte que comenta Carla de ponerse en esa sintonía con el niño es muy importante para poderle dar esa seguridad, porque entonces nosotros nos tenemos que bajar al nivel del niño y decir, estás triste porque se quedó tu oso. Yo también me hubiera sentido triste si a mí se me hubiera perdido mi osito, ¿no? Y en este sentido, hacer como este clic con el niño es muy importante a partir de lo que perdieron, ¿no? En Yucatán nos ocurrió algo en donde pues un niño nos decía, no, es que mi casa está bien, mi casa no se le cayó absolutamente nada, y entonces empezaba a bajar la voz y entonces decíamos, ¿qué pasó? Es que se perdieron mis juguetes y son los juguetes que me trajeron los Santos Reyes, ¿no? Entonces eso para el niño era muy importante y tuvimos que ayudarle al niño a despedirse de los juguetes. Y esta parte, cuando el adulto le ayuda al niño a despedirse de sus juguetes, eso también es contenerlo emocionalmente, ¿no? Entonces esto es algo que es muy importante y que lo vuelvo a enfatizar, ya lo dijo Carla, pero lo vuelvo a enfatizar, los niños lo procesan de una manera distinta. Entonces nos tenemos que poner en el canal de los niños para ayudarles a despedirse de aquellas cosas que en este momento ya no tienen, ¿no? Y si son papá y mamá, pues también. Muy bien, gracias. Nos informan que ya entró con nosotros, se conectó con nosotros Chimalhuacán. También le queremos dar el agradecimiento al maestro Fernando, director de la Universidad Americana de Acapulco, que nos está facilitando este enlace con Acapulco, que es fundamental. Seguimos, pregunten, vayan preparando sus preguntas. Una de las cosas reiteradas que ha pasado en los desastres en los que esta brigada ha participado es que se nota más que la gente bebe más de lo común. ¿Sí? Nos pasó en Tabasco, nos pasó en Mérida, nos pasó en casi toda la República, de que de repente se vuelve notorio que, sobre todo en los albergues, y bajita la mano, se empieza a beber más. Una de las cosas que se ha tratado de hacer es prohibir a rajatabla el que la gente beba, lo cual sabemos pues, que es un despropósito porque la gente hace como que hace, pero en realidad esto no se reduce. Yo le quiero preguntar a la doctora Mariana Gutiérrez Lara, que además es la coordinadora de los centros de servicios en la comunidad de esta facultad, que tenemos muchos centros que a lo mejor luego valdría la pena ir viendo si se les puede apoyar también de alguna manera por estos centros. ¿Qué es lo que nos recomiendas, Mariana, para el problema que primero se nota con la gente que bebe alcohol? Y lo voy a decir tal cual, porque la experiencia sí no lo marca. Los hombres ¿sí? se refugian en la bebida alcohólica, se echan sus caguamas, se echan sus tequilas, se echan sus bebidas de la región, más de lo común. No es que no se las echaran, ahora es más notorio. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Mariana? Mira, yo creo que lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Para la persona que está viviendo, que está sufriendo el desastre, la parte de las poblaciones que están atendiendo ahorita nuestras sedes, nuestros anfitriones, me parece que lo más importante es no hacer un juicio de valor acerca del consumo, ¿no? Porque tenemos esta doble moral en nuestra comunidad en donde está mal que se consuma, ¿no? Castigamos por lo menos verbalmente o enjuiciando a la persona que lo está haciendo, y en los albergues, como tú dices, siempre va a haber alguien que nos haga favor de sacarnos la botella, y en cuanto haya alguien movido, ¿no? que sepa que esa puede ser una buena salida, va a ser hasta un negocio de esto. Entonces es importante primero asumir que es una situación probable, que no tenemos que estigmatizar a ninguna persona que esté consumiendo alcohol u otra sustancia, porque a veces también aparece la marihuana, etc. La otra cuestión es, justamente tenemos que dar salidas al manejo de emociones, ¿no? Justamente tenemos que generar conversaciones, dinámicas, pláticas,
intercambio de opiniones, de información. A los hombres efectivamente es muy difícil que le digamos, cuéntame qué es lo que te está pasando y llore en mi hombro, porque culturalmente no estamos preparados para eso. Pero sí le podemos generar un ambiente entre brigadistas, rescatistas y gente que está apoyando el desastre para que se empiece a hablar de qué es lo que estamos viviendo. Y a lo mejor en ese empezar a hablar, la gente empieza a buscar el desahogo que de otra manera buscar a través del trago. Por otra parte, cuando la gente ya se está dando cuenta que estamos consumiendo como una manera de escape, lo que podemos es simplemente acercarnos a enseñarle a reducir el consumo, no a decirle no vas a tomar una copa más o está muy mal que lo hagas, sino más bien te voy a dar algunas sugerencias para que ese consumo no te provoque problemas. Sobre todo porque tenemos que pensar que esto es temporal y así lo tenemos que enseñar a las poblaciones. Esto que está pasando tenemos que acotarlo temporalmente. Y entonces voy a seguir mi vida, más temprano, más tarde, pero voy a seguir mi vida. Y esto también va a cambiar, mi consumo va a tener que cambiar, porque yo me tengo que integrar a una familia, me tengo que integrar a un trabajo, etc. Entonces, parte también de la relación que hay con la gente que apoya, con los psicólogos, es decir, bueno, sabemos que está ocurriendo este consumo, es inevitable que yo busque una salida, ¿no? Una salida relativamente sencilla a todo lo que me está pasando. Pero lejos de hacer un juicio de valor acerca del consumo vamos a buscar la manera de que ese consumo sea moderado. Es decir, toda la formación de consumo responsable que hemos estado viviendo en los últimos años, que tenemos hasta los medios masivos de comunicación, en donde lo que se está tratando es que no haya el mala copa, no es que no haya alcohol, sino que no haya el mala copa. Es decir, aquella persona que se excede y que con el exceso está provocando otro tipo de problemas, ya sea en las comunidades o en los albergues. Pero la parte que me gustaría recalcar pues, es la parte más bien para el rescatista. El brigadista, la persona que está haciéndose cargo del desastre, justamente una de sus salidas principales es el consumo. Ellos tienen más acceso, hay más posibilidades de que ellos consuman que la gente que está en el albergue. Y obviamente la estrategia principal es quiero escapar de todo esto que estoy viviendo por lo menos durante un ratito. No quiero descansar o quiero olvidarme de lo que está ocurriendo. Y a esas personas lo que hay que ayudarles justamente es identificar que se están haciendo con cualquier conducta compulsiva, llámese consumo de alcohol, llámese conducta sexual, llámese trastorno alimenticio, cualquier cosa, tienen que acercarse a buscar ayuda, eventualmente. Sabemos que no lo van a hacer de inmediato ni van a captar que tienen un problema ahorita, pero sí eventualmente que van a tener que buscar ayuda para que esa problemática no se haga crónica. El que ahorita esté consumiendo en exceso no quiere decir que así me voy a quedar toda la vida, ¿no? Ni que o que mi familiar que está consumiendo ahorita de manera excesiva, ¿no? Así se va a quedar toda la vida porque ya entró a un ritmo particular. Sino que tenemos que decir, estamos viviendo un proceso en donde la gente, una respuesta que tiene obviamente es buscar una salida fácil o sencilla para tratar de olvidar todo lo que está ocurriendo o simplemente para tratar de dormir, como decimos. A veces simplemente necesito tomar para poder descansar, porque en cuanto yo cierro los ojos me empieza a dar vuelta todo lo que estoy viviendo. Entonces la manera es perderme, anestesiarme. Entonces hay que dejar de estigmatizar y hay que tratar más bien de hablar las cosas, ¿no? Generar el diálogo, la conversación, para la gente tenga un desahogo y no encuentre esta salida como la única posible. Muchas gracias, Mariana. Felia. Tenemos la maestra Felia Reyes, que es nuestra encargada en el programa de Sexualidad Humana, responsable de este programa. Así como Mariana nos acaba de comentar algunas vicisitudes que caen a veces en lo anecdótico sobre el consumo de alcohol, pues nosotros hemos vivido junto con las personas que están en los albergues con los damnificados, que se llegan a presentar ciertas conductas frecuentes relacionadas con la sexualidad, y no me voy a andar por las ramas, me voy a ir directo. Embarazos no planeados, embarazos no deseados, y se atribuyen a cosas tan folclóricas como esta. Pues es que la gente busca apapacho, y el mejor apapacho pues sí la cercanía en la intimidad. Parece que es más mito que realidad, hay muchas claroscuros ahí, mentiras a medias, ¿sí? Verdades truculentas. ¿Qué nos puedes opinar sobre todo
que la gente está viviendo en un lugar donde no hay privacidad, ¿sí? Y la hormona ahí sigue, y está. Y entonces, bueno, hay muchas cosas que me gustaría que nos platicaras de tu experiencia ante estas situaciones, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, la actividad sexual humana es una actividad que es natural y que se va a dar en todo momento. Cuando hay situaciones, digamos, de paz o de tranquilidad, no hay crisis, cada persona tiene su propio ritmo de actividad sexual. Pero cuando hay momentos de crisis, los patrones, igual que el sueño, los patrones de actividad sexual se disparan. Puede haber personas que se disparen muy alto la necesidad de tener actividad sexual y va a haber otras personas que inclusive se apague el deseo de actividad sexual. Juntando con lo que decía la doctora Mariana hace un momento, va a haber personas que la angustia la van a manejar a través de la actividad sexual. No tienen otra forma de hacerlo. Se sienten muy angustiados y lo único que les va a bajar la actividad sexual es un coito. Entonces, eso es lo que van a buscar. Con quien esté dispuesto o dispuesta a tener un coito, lo van a hacer. Y también, ante la angustia y no poder dormir, una actividad sexual placentera va a ser un muy buen somnífero. Entonces, muy buen relajante. Un muy buen relajante, y entonces ante esto se busca. Y hay otra parte que es muy importante en estas situaciones de cohabitación en los albergues donde se está junto a uno a otro, pies, cabezas y todo, ¿no? Que los seres humanos, en el momento en que tenemos contacto con la piel de otra persona, es muy agradable. Y algo que no sabemos es que esa es una respuesta de vida y que tiene que ver con el erotismo. Por eso es tan agradable. Entonces, cuando hay esa respuesta con el otro, ¿no? De siento su mano, ay, siento agradable. Y además estamos en una situación de angustia y al sentir eso agradable, pues me acerco más, me puedo acercar más. Y si me puedo acercar más, pues bueno, pueden ir implementando toda esta actividad erótica para sentirme bien. Y a lo mejor hoy no pasa nada, pero puede ser que mañana sí o pasar. Porque lo que estamos buscando en todo esto y lo que han hablado las personas que han antecedido es el bienestar. Y eso es lo que se busca, que todas las personas estén en un bienestar. Y dentro de esto lo que a mí me toca pues, es la actividad sexual, lo que sea, ¿sí? Abrazos, caricias, coitos, besos, ¿cómo se dice? Sobada de nariz, en fin. Apapacho. O apapacho en general, inclusive a veces pueden ser hasta rozar los pies. Es algo muy, muy placentero y que de veras da muchísima serenidad. Ofelia, tú nos has hablado en otros contextos del temor al cuerpo o del mal uso de, ¿sí? En algunos otros escenarios donde hemos compartido una mesa como esta, nos hablas mucho de esto, del temor a la cercanía, o de que la cercanía en exceso ya me está incomodando, ya no es tan bien vista o tan bien recibida. ¿Qué nos puedes Pues que en estos eventos y en estos albergues esa ruptura se da porque ya no está cada quien en su casa, aislado, con esas barreras de pared y además con una barrera social que dice que no se vale que yo esté o me meta con otra persona. Pero cuando ya estamos todos en una misma situación de dolor, de pérdida, de angustia, de carencias,
somos iguales. Y entonces yo puedo, con el que está aquí, decirle, fíjate que, a veces hasta, bueno, empezamos rompiendo esa barrera, empezamos tomando a la otra persona en las partes del cuerpo que son más aceptables, como sería el hombro, y luego podríamos pasar a la mano. Y luego a lo mejor nos damos un abrazo y lloramos. Claro, muy importante. Voy a aprovechar, voy a agradecerle a Margarita Molina, que es nuestra host, la persona que nos dio cabida en esto, que ella fue la que consultó a toda esta situación desde la parte organizativa y la parte técnica, pero Margarita Molina es experta en cuestiones educativas. Ese es su fuerte de Margarita, aparte de todas estas maravillas electrónicas y toda su parte como funcionaria aquí en el SUA. Nos encontramos con un problema permanente. A raíz de todo lo que ya expusieron antes, los niños cuando retoman la parte escolar presentan un retraso como si no hubieran cursado algunas cosas. Hemos llegado a documentar que niños que ya dominaban la lectoescritura se les olvida la matemática o la aritmética básica, y los maestros no entienden qué está pasando con estos niños. La primera tentación es ponerles que tienen TDA, ¿sí? Y nos hemos encontrado con muchos casos, sobre todo en los albergues, donde a veces Rodrigo ha trabajado con los maestros, pues explicándoles que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero los padres entran en angustia, los maestros entran en angustia, y ahora que les pasa esto, a poco el fenómeno hidrometeorológico genera este tipo de cuestiones estrictamente en lo escolar, porque ya sabemos que tiene conexión con la parte afectiva, con una serie de cosas, con la parte de crianza paternal, todo este tipo de situaciones. ¿Qué nos puedes aconsejar al respecto de esto? Pues yo creo que sería algo muy similar a lo que ya se habló con respecto a la familia, antes que trabajar propiamente con los niños, con los padres y con los maestros, para que sepan lo que decía Carla, que en los niños es un proceso diferente. Entonces ellos tienen que comprender lo que está pasando, el proceso que están pasando los niños. Y también ya se habló, es muy probable encontrar regresiones, es muy probable encontrar hasta negaciones. A lo mejor su escuela también desapareció, a lo mejor sus útiles desaparecieron, y esto está ocurriendo, es algo que hoy está ocurriendo. No quiero hablar de la corrupción, pero las escuelas se han caído. Los materiales con los que estaban construidos son de los edificios que se caen, que se han caído. Entonces se les cayó la escuela. De por sí, estas escuelas en estos lugares rurales son sitios en donde la educación que reciben pues quizá no es la de mejor calidad, pero es lo que tienen, y resulta que ya ni eso. Entonces igual tienen que recuperar, hacer un proceso de recuperación, y los maestros y los padres tienen que estar absolutamente conscientes de que tienen que apoyarlos en esta recuperación. Las cosas van desde situaciones burocráticas, que se perdieron sus papeles, sus actas, sus boletas, todo eso, pero es lo más importante para nosotros como psicólogos, la parte afectiva, porque la escuela también es un espacio del niño, y la casa es el primer lugar, pero la escuela también ocupa un lugar muy importante en la vida del niño. Entonces eso que ya no está en la escuela, que algunos de sus compañeros a lo mejor ya no regresan, porque además esto que está ocurriendo ahora de la movilidad que va a estar, hay poblados enteros que se van a tener que mudar, y entonces para el niño pues son muchas pérdidas, y de tal manera que lo educativo, siendo que es básico, viene a ocupar un segundo plano. Hay cosas ahorita más importantes, ya ni hablar de la cuestión alimenticia y de salud, la parte afectiva, pero la parte estrictamente educativa tenemos que entrar un poquito después, probablemente. Como una manera de prevención, ¿qué nos aconsejarías ahorita? Para que no nos agarre con los dedos contra la pared como siempre. Y ya tenemos la bronca y no supimos cómo prevenirla. ¿Qué nos aconsejas?
Esa es la pregunta de los 64 millones. De los 64 millones, sí. Bueno, yo creo que esto que se ha dicho aquí, la contención es mucho el trabajo, la conciencia de los padres, de los maestros, y el estar apapachando a los niños para que no se nos bajen tanto, para que no pierdan tanto de lo que ya perdieron, tratar de mantenerlos con todas estas dinámicas que se ha dicho, el hablarles, el que dibujen, incluso la parte lúdica, que no es fácil porque estas comunidades están viviendo